La Boardilla de Ballesta. Hola, Cristina. Último programa. Con Arantzazu Sanginés y Cristina Baigorri. Pues sí, la verdad es que sí. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Yo la verdad es que tengo un poco de penita, ¿eh? Pero bueno, primera temporada, todo tiene un principio, un final. No es un final definitivo, es un termina la primera. Pero la verdad es que un pelín de descanso nos va a venir bien. Sí, además yo tengo que reconocer que me gustan esas series que tienen un comienzo y un final. Aunque me dé pena soltar la serie, al final agradezco que tenga un final sensato y en su momento. Pero bueno, nosotras volveremos de todos modos. Habrá una segunda temporada. Sí, todavía no ha llegado nuestro final definitivo. Pero bueno. Y este final además es un final por todo lo alto. Explícanos, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Sí, bueno, primero va a haber un pequeño cambio. Porque si bien habitualmente es Cristina la que nos relata, la que nos cuenta la historia del personaje que hayamos elegido para el programa, esta vez voy a ser yo. Uh-huh. Y el personaje que hemos elegido, el relato que hemos elegido, nuestro protagonista, no solamente lo contaremos nosotros, o nosotras más bien, sino que ese relato lo contará también el hijo del protagonista. Bueno, qué maravilla. O sea, esta vez tenemos información absolutamente de primera mano, prácticamente, sí. del personaje en cuestión. Y la verdad es que va a ser muy interesante ver cómo llega la historia a la siguiente generación, o cómo la cuenta, qué queda de esa historia. Y oye tú, además, yo estoy notando en tu tono de voz que hay un punto personal aquí. Sí. Cuéntanos. Sí. Es personal porque yo tuve la gran suerte, junto con mi padre, bueno, yo acompañé a mi padre, más bien, a grabar al hijo de nuestro protagonista, que lo voy a adelantar ya. Venga. Nuestro protagonista es Hermenegildo Lanz, uh-huh. Que probablemente muchos de los que nos estén escuchando no tengan ni idea de quién es, cosa que es una auténtica lástima, y por eso vamos a nosotras a solventar ese olvido, ¿no? Ese olvido que nunca debería haber llegado. Pero bueno, como digo, para mí fue un gran honor ir con mi padre. Era yo jovencita, había comenzado la carrera probablemente, y mi padre, era muy amigo de Enrique Lanz, el hijo de Hermenegildo Lanz. Mi padre y mi madre eran muy amigos suyos. Ya Enrique ya falleció, y tengo que decir que probablemente Enrique y Carmen sean de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. Caray. Y sí. Entonces, como digo, el ir a su casa, el ir a ese Carmen precioso que había creado el abuelo, que había creado Hermenegildo Lanz con sus manos y con los trabajadores que estaban ahí, que él había diseñado, que él había creado ese estudio maravilloso, en fin. El estar ahí, en ese estudio creado por Hermenegildo, y el llegar con nuestra grabadora de cinta. Año 2001, que estamos parece que fue 2001, 20 sí. años, tampoco hace tanto, pues una grabadora ahí con su cintas que tenía, creo que era media hora de un lado y media hora de otro. O sea, era de cara A y cara B, de las de darle la vuelta. Cinta. Ostras. ¿Y cuánta autonomía tienen esas cintas? Pues mira, la que yo te digo, yo estoy casi segura, ahora no recuerdo exactamente, pero creo recordar que era de 1 hora. Tú tenías media hora de grabación por un lado, media hora por el otro, y te acababan la cinta y decías, bueno, para, ¿no? Y claro, pues la persona estaba ahí charlando, Enrique estaba charlando, y mi padre le decía, pues ya no me quedan cintas. Un momento. Para. Y claro, Enrique no paraba. Enrique, ahí seguíamos charloteando, llegaba Carmen, bueno. Hola Carmen, mira, traigo limonada, vamos a echar... En fin, qué bonito. Perdimos mucha información por culpa de las cintas. Pero bueno, yo tengo que reconocer que fueron unas tardes y unas mañanas preciosas. Porque fuisteis más de un día. Sí, fuimos, pues yo creo que 2 o 3 días. Wow. Estuvimos yendo a la casa de Enrique y Carmen y grabándolo, y fue maravilloso, como te digo. Entonces sí, es una cuestión personal, y me apetece mucho además contar esta historia de Hermenegildo Lanz a través de fragmentos de esas cintas de Enrique. Maravilloso, y además escuchar la voz, ¿no? Porque escuchar voces así tan maravillosas... Claro, es que tendemos... Yo te lo digo, y de hecho nosotras lo hacemos en Lironda también, y me parece una cosa, en fin, es de las ofertas que tenemos en Lironda, me parece de las más bonitas, probablemente. Sí. Hay que grabar a la gente querida, y no solamente por escucharla en un futuro, porque la voz tiene esa cosa especial, ¿no? Desprovista de imagen, que te traslada
a esos momentos que parecen infinitos cuando los vives, que parece que no se van a acabar nunca y sin embargo se acaban. Absolutamente de acuerdo. Yo ahora mismo te estoy escuchando y me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando mis 3 abuelas nos explicaban, nos contaban a nosotros 3 historias y cuentos y cómo hacíamos que nos las repitieran prácticamente sin parar. Pues qué pena que yo no hubiera estado rápida y lista y no las hubiera grabado. Ya sé que en aquel momento no había móviles y no era tal, pero bueno, como tú hiciste con tu padre, bienvenida a una grabadora y vamos a grabar, porque yo ahora veo que la tercera generación de esas abuelas, que son mis sobrinos, les encanta que les contemos todas esas historias. Imagínate poderles poner la voz de las abuelas o del abuelo. O sea que te puedo entender perfectamente. Escuchar la voz de un abuelo, de un padre, de una madre, yo creo que es algo que deberíamos todos hacer. Sí, yo creo que sí, porque lo sientes cerca de repente otra vez. Y además no solo por eso, sino también por las historias. Hay tantas historias que tienen, lo que tú decías de tus abuelas, ¿no? Se lo cuentas a tus sobrinos y dicen, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Eso es así? Sí. Ahora, afortunadamente tenemos muchísimos podcasts, pero es verdad que nos falta grabar esas historias. Sí. Yo recuerdo mi madre nos solía contar una de la alfombra mágica. Anda ya. Pues una cosa. Pues sí, mi abuelo se le ocurrió pues comprar un frigorífico que por supuesto puso enfrente de la puerta de entrada para que lo viera la gente y viera que había un frigorífico en la casa, y además compró una alfombra de estas largas, ¿sabes? De estas ideales para Granada, ¿no? Con todo el calor. Digo. Bueno, en ese momento creo que estaban en Talavera de la Reina. Bueno, pero bien. Bueno, da igual. Ahí lo veo. Pero bueno, la cuestión está una alfombra de estas alargadas que llegaba desde la puerta de entrada hasta el frigorífico. Una cosa enorme. Espectacular. Sí, señor. Y llegó un día a casa de mi abuela una persona, alguien que vendía cera. ¿Para el suelo? Para el suelo. Y mi abuela le dio cosa a decirle que no a la persona que la estaba vendiendo. Pues la pobre se veía un poquito regular y se la compró. Le compró la cera. Y nada, la guardó sin ninguna intención de utilizar esa cosa que había comprado. Bueno, y llegó una de mis tías, que era muy pequeña en aquel momento, vio la cera y dijo, pues mira, esto hay que usarlo. Y no se le ocurrió otra cosa que encerar el suelo entero, en particular la parte del suelo donde estaba la alfombra. Ay. De manera que a medida que iba entrando la familia por esa puerta, que además en mi familia son como muy, muy impetuosos todos a la hora de entrar y salir de sitio, bueno, pues cuando iban entrando, pues claro, la alfombra se resbalaba en dirección directo al frigorífico abollado, la gente fatal. En fin, mi madre eso lo contaba con una gracia. ¡Qué bueno! Maravillosa. Y claro, no la tienes grabada, ¿no? Y no la tengo grabada y mi hermana y yo se nos ocurrió preguntárselo hace unos meses. Oye, mamá, cuéntanos la historia de la alfombra mágica. Y hacía tanto que no la contaba que se le habían olvidado cosas. Detalles, claro. Y fue distinto. Y ahí sí, fue una pena. De repente nos dimos cuenta, mi hermana y yo, que habíamos perdido algo. Así que yo animo a que la gente grabe. Sí. La gente grabe a las personas a las que quiera. Sí, claro que sí. Porque los momentos no son infinitos. No, ni muchísimo menos. Pero oye, tengo muchas ganas de que empecemos con Hermenegildo Lanz. Ese es Alejandro. Exacto. Sanz. Me estoy equivocando. No, corazones partidos no. Oye, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Sí, este hombre acabó con el corazón partido. Por eso. Yo creo que acabó. Pero empieza por el principio, va, como una buena historia. Bueno, pues érase una vez. No tanto. No pero tanto. Bueno, cuéntame. Bueno, pues Hermenegildo Lanz nació en Sevilla en 1893. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Como podía haber nacido, también te lo digo, en Buenos Aires, en Lisboa o en Madrid. Y no es tontería lo que te estoy diciendo, ¿eh? Realmente podía haber nacido en estas 3 ciudades, en Buenos Aires, en Lisboa o en Madrid. Y ahora verás por qué. Y es que su madre era vasca, su padre era navarro, pero bueno, aquí el responsable de este movimiento fue su padre, que era un prestigioso cocinero que al parecer, fíjate si llegó a ser prestigioso, que incluso llegó a ser chef de algún convite de Alfonso XIII, fíjate tú. Era un chef emergente.
Emergente, no, emergente. Alfonso XIII no me lo imagino yo buscando chef emergente. Nunca no. se sabe, nunca se sabe. Era un chef emergente. No. De los que hay ahora. Alfonso XIII dijo, esto está bueno, a este es al que quiero. Total, que este hombre debía cocinar estupendamente. Así que en esa casa se debía comer muy bien. Muy bien. En fin, la cuestión es que el señor Lanz, el padre de Hermenegildo, además de ser cocinero, lo que hacía era alquilar hoteles. Vale. Él los alquilaba, se ocupaba de la cocina, imagino, además de otros menesteres, los administraba durante un tiempo y después se iba a buscar otro hotel que fuera un buen negocio para él. Entonces, pues iba cambiando y así estuvo, como digo, pues en Sevilla, después en Buenos Aires y después en Portugal. Precisamente en Lisboa es cuando tenía 12 añitos Hermenegildo, cuando él comienza a pintar. Porque Hermenegildo, señoras y señores, era un artista. Tenía, sí, era escenógrafo, era pintor, era aguafuertista, era educador, pedagogo, era uno de los sí, la pedagogía para él era muy importante. Bueno, de hecho, ahora que hablas de la pedagogía, en la siguiente temporada vamos a hacer un poquito un repaso de esos grandes maestros. Porque cuán importante es tener un buen maestro al inicio de tu vida, en los años en los que te estás formando. Es muy importante tener ahí una base firme, ¿no? No solamente cuando uno empieza a escribir, sino cuando uno empieza a tocar el piano, cuando uno hace tantísimas y tantísimas cosas. Yo, no sé, yo todavía guardo amistad con la que fue mi profesora de quinto, con Alicia, de la que te he hablado muchas veces. Sí. Sigue ejerciendo porque nosotras fuimos su primera promoción con 24, 25 añitos. Y la verdad es que siempre le digo, tú no sabes la importancia que tuviste en la vida de muchas de nosotras. Desde luego. Un profesor no es consciente. Sí, sí. Es muy impresionante. Por eso me parece todo un logro que un hombre como Hermenegildo, que tenía claramente un talento para lo artístico, porque me has comentado que era pintor, que era escenógrafo. Sí, lo iremos viendo. Aguafuertista, escenógrafo, esa fue una gran pasión para Hermenegildo. Sí, Hermenegildo. Y ya te digo, llega allí con 12 años, llega a Portugal, a Lisboa, y comienza a pintar. Y comienza a pintar además, y por eso es importante lo que decías, comienza a pintar con un gran maestro. ¿Quién? Con quien era por aquellos días el pintor de los reyes de Portugal, de Amelia y Carlos I. Anda, o sea, que no fue un cualquiera el que le empezó a enseñar a pintar. Lo que tú dices, es muy importante tener buenos maestros desde el inicio, porque uno tiende a pensar que el buen maestro tiene que llegar, es decir, al principio da un poco igual, pero después ya cuando uno está bien formado, entonces ya lo terminan de pulir, si quieres, ¿no? Y sin embargo, no. Los primeros años son fundamentales. Fundamentales, estoy completamente de acuerdo. Así que nada, Hermenegildo comienza a pintar en Lisboa, como digo, y finalmente en 1910 la familia se traslada, pues en ese afán de ir de un lado para otro, la familia termina trasladándose a Madrid, donde 2 años después Hermenegildo comenzará sus estudios en la Escuela Superior de Pintura y Escultura y Grabado de Madrid, y allí permanecerá hasta 1917. Que coincide el año 17 que se convocan las primeras oposiciones para profesores de dibujo de las escuelas normales. Y él se presentó y obtuvo plaza. Él pidió como sitios donde ejercer su profesión Madrid o Granada. Madrid se la dieron, como es natural, a los que obtuvieron mejor puntuación, y él vino a Granada.